Buen día, buenas tardes, buenas noches y como digo en mis últimos dos videos, bueno, en mis primeros dos videos, todo depende del momento en que estés viendo este video. Mi nombre es Ariel Isaac Burgos y hoy voy a reseñar y voy a dar mi opinión sobre un libro que en lo personal es uno de mis favoritos, el cual es El túnel de Ernesto Sabato. Primero quiero mostrarles el, el libro, aquí está. ¿Ves? No tiene ni portada ni contraportada. Aquí le puse el túnel para poder identificarlo. Lo que pasa es que, por ejemplo, este libro yo lo compré por $1 en una de esos sitios donde venden libros usados. Estaba en un estado, por así decirlo, bastante precario, pero sin embargo eso no importa. En lo personal para mí así es mucho más bonito porque tan solo el hecho de pensar que bastantes personas han leído, aunque sea otras personas, a mí pues, han tenido este ejemplar, o sea, este libro en sus manos, lo han leído, y tan solo pensar que capaz sintieron lo mismo que sentí yo en su lectura, me da bastante satisfacción, me hace sentir bastante bien. Es algo, es un capricho mío, por eso es que también compro mucho lo que vendrían siendo los libros usados, ¿no? Me encanta saber eso, me encanta saber que bastantes personas están leyendo y etcétera. Me estoy enredando mucho, ¿no? Pero antes de comenzar con la reseña del libro, quiero acotar que a pesar de que yo no soy un hombre precisamente supersticioso, tengo mis creencias. Y una de mis creencias es que en ciertas ocasiones son los libros los que seleccionan al lector, no el lector al libro. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Les cuento rapidito. Yo fui a hacer una dirigencia a Caracas, que es la capital de Venezuela, y estaba un poco apurado porque iba atrasado, estaba llegando tarde al sitio que iba a ir, ¿no? Y cuando estoy pasando por una de esas calles donde suelen vender libros usados en abundancia, yo me dije que no me iba a detener porque yo me conozco y sé que iba a perder muchísimo tiempo viendo las obras que estaban ahí, porque usualmente existen muy buenas obras. Y cuando paso por el sitio, doy como que un vistazo espontáneo y entre todos los libros que había, porque había muchísimos, estaba el túnel, claro, tenía su portada sobresaliendo. O sea, lo primero que vi apenas volteé fue el túnel de Ernesto Sabato y dije, tengo que comprarlo. Y por $1, se podrán imaginar. Pero bueno, no voy a dar más vueltas y voy a comenzar una vez por todas. Primero también quiero decirle una cosa y es que me he dado cuenta que mi capacidad de dar resúmenes es muy mala. O sea, me he dado cuenta que intentando resumir los libros doy vuelta por aquí, doy vuelta por allá, entonces al final doy un resumen que es muy precario y insatisfactorio. Así que voy a evitar hoy centrarme en el resumen, voy a explicar brevemente de qué trata la obra, pero lo que realmente importa, o sea, para mí, es la opinión que yo voy a dar sobre el libro. Entonces, bueno, voy a resumir. El túnel. El túnel se trata, bueno, se remonta, o sea, se sitúa en la Argentina del siglo pasado, la tan ciudad tan bella y apreciada Buenos Aires, donde existe un pintor el cual se llama Juan Pablo Castel, que a pesar de gozar de bastante fama en la ciudad y en el mundo del arte y el mundo artístico, es una persona bastante peculiar, que realmente este protagonista me recuerda mucho al protagonista del Hombre del Subsuelo, o Memorias del Hombre Subsuelo de Fyodor Dostoyevsky, el cual es un personaje muy existencial, que siente que siente poca empatía por la sociedad, que tiende a aislarse, que le da pereza entablar relaciones con las demás personas, tener conversaciones, es antipático, caprichoso, vanidoso, quisquilloso, criticón, sí, estoy hablando de ese tipo de personas bastante común en la literatura del siglo pasado. El personaje principal, el cual es Juan Pablo Castel, tiene estas características, pero no tan exageradas como el hombre del subsuelo de Dostoyevsky. Él es un hombre solitario, es un hombre vanidoso, el cual se refugia en su soledad. Incluso en, en algunas partes del libro, él llega a explicar el por qué él es antipático hacia las demás personas, y es porque él considera que las personas en la sociedad son muy superficiales, que hablan de temas que no comprenden a veces tan solo por el hecho de encajar, que son criticones, que son chismosos, que son doble morales, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos problemas que
realmente son inherentes al ser humano, puesto que en la actualidad lo seguimos viviendo y creo que es algo normal y siempre va a ser así. Siempre van a existir las personas que aparentan ser algo que realmente no son para poder encajar. Y eso le molestaba muchísimo a nuestro protagonista, al personaje principal. Y también tenemos a otra protagonista, la cual es María Ibirarme, la cual yo voy a catalogar como una mujer misteriosa, que también goza de ciertos atributos muy parecidos al personaje principal, como lo puede ser la nostalgia, la depresión, la soledad, pero sin embargo en el desarrollo de la novela no podemos comprender mucho de su historia, no podemos saber cómo realmente piensa ella, puesto que es un personaje bastante misterioso, el cual no es de esos que revela mucha información, porque incluso el protagonista en muchas ocasiones le plantea muchísimas preguntas y ella en vez de responder suele evadirlas, lo cual crea como odio en Juan Pablo, crea insatisfacción, crea frustración en Juan Pablo, frustración que también sentimos nosotros mismos, puesto que queremos conocer más a María, y ella cuando responde crea más dudas que respuestas, o sea, es una mujer bastante misteriosa, es una mujer que a pesar de que ella explica que es una mujer que puede causarle daño al protagonista, puesto que ella misma creó y sabe que está un poco loca, ¿no? Pero no se sabe mucho de ella. Entonces, la novela se basa en un breve amorío que estuvieron ellos dos. Sin embargo, el protagonista entregó mucho más que lo que entregó ella. Y esto fue como que de manera paulatina, creando como una especie de monstruo en el protagonista de la novela, el cual fue tornándose mucho más agresivo con ella, mucho más violento, mucho más grosero, y la relación ya dejó de ser, por así decirlo, bonita y comenzó a tornarse en tóxica y un poco asustadiza, ¿no? Pero creo que eso es lo bonito de la novela, lo bonito de la trama, e incluso se puede considerar el final como un final trágico, pero sin embargo, para mí, este es el mejor final que pudo tener la novela. Y otra cosa es que también quiero decir es que el autor se encargó también que al final incluso de la novela también surgieran en el lector diferentes dudas, diferentes incógnitas que no tienen respuesta precisamente a la novela. Pero yo creo que esto es producto del autor que quería que el lector, a base de sus sentimientos y de las emociones que él sentía con la lectura, pudiera terminar o darle respuestas a base o acorde a lo que él quería. Entonces, básicamente intenté resumir la novela, no se me dio, como cosa rara, pero bueno, ahora sí voy a dar mi opinión sobre El túnel. Primero quiero decir que esta novela tiene una característica que tienen la mayoría de las novelas latinoamericanas del siglo pasado y que a mí me encanta en lo personal, el cual es que en su estructura, en su desarrollo, en sus palabras, en su prosa, tiene un matiz exagerado de nostalgia, de depresión, como, como que de un profundo vacío que sienten los personajes principales de las tramas. No sé si me doy a explicar, o sea, la mayoría de los personajes de las novelas latinoamericanas del siglo pasado son personajes existencialistas que básicamente todo el desarrollo de la trama se centra como que en ellos están buscando la manera de poder encontrar un sentido para su vida, para encontrar un lugar en la existencia, en el universo, en el mundo que nos rodea, y al no poder encontrarlo o que dicha tarea sea un poco difícil, también surgen en el desarrollo sentimientos nostálgicos, depresivos, eh, mm, y como ya dije anteriormente, de vacío, de tristeza, de melancolía, y es muy característico de la literatura latinoamericana, bueno, también de la rusa, de la literatura rusa. Sin embargo, yo considero que este matiz en la literatura hispanoamericana es un poco más poética, un poco más sutil, un poco más bella. Personalmente me gusta más y bueno, capaz es porque también soy hispanoamericano, pero lo cierto es que esta novela tiene nostalgia, tiene depresión, tiene cuestionamientos incluso hasta de índole filosóficos que son bastante atractivos y lo que más me gusta de la novela es que está redactado todo en un lenguaje muy sencillo de poder entender. O sea,
Cualquier persona puede comprender este libro sin el mayor esfuerzo, puesto que el autor, además de gozar de una prosa exquisita, maravillosa, también tiene una prosa que, sin perder lo bonito y lo poético, es muy fácil y muy sencillo de entender. Tanto así que incluso el primer día, cuando llegué a mi casa y me puse a leer la novela, en cuestión de 3 horas y media, ya había leído entre 50 y 60 páginas. Incluso tuve que parar de leer ya porque los ojos me dolían muchísimo, ¿no? Pero sí, eso es un punto positivo de la novela, que es interesante, que tiene cuestionamientos que creo que en el día a día todos nos formulamos, y están planteados y está descrito y narrado de una manera muy fácil de poder entender. Entonces, ese es el primer punto positivo de la novela que voy a dar, es la melancolía y lo sencillo de entender. Bueno, es el segundo punto. Y el tercer punto, creo que el mensaje, que realmente yo no sé si era el objetivo del autor, pero el mensaje final o el que nos deja toda la novela es lo que a mí me gustó, y es que básicamente uno tiene que aprender a amarse a uno mismo. O sea, porque el personaje principal de la novela, a pesar de ser un hombre que se puede decir que era exitoso, que era un hombre bastante inteligente, se puede entender en el transcurso de la lectura que era un hombre muy culto, que leía, que era un hombre también que sabía hacer deducciones muy lógicas, ¿no?, sobre la vida humana, sobre el comportamiento de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que gozaba de muchos atributos positivos, lo que acabo de mencionar, era un hombre muy seguro del mismo, un hombre que, como ya expliqué al principio del video, era antipático con la sociedad, pero creo que esa antipatía surgía por el hecho de que él no sabía cómo relacionarse con la sociedad. No sé si me doy a entender bien. Creo que su profundo odio hacia con la sociedad surge porque él no sabía cómo relacionarse de manera efectiva con la sociedad que lo rodeaba, entonces tenía que refugiarse en su soledad, y yo creo que eso era algo que le molestaba y le causaba muchas inseguridades, puesto que el personaje es muy inseguro y sobre todo carecía de un amor propio. ¿Cómo sé que carecía de un amor propio? Puesto que en la lectura podemos ver cómo básicamente él se entregaba en un amor de novela a una persona que básicamente nunca, a mi parecer, le correspondió dicho sentimiento, puesto que la protagonista lo eludía en muchas ocasiones, lo ignoraba, y a veces en los encuentros apasionantes que ellos tenían, creo que la protagonista lo hacía más que por querer hacerlo, sino por obligación o tal vez lástima. Y entonces todas esas inseguridades que provoca la carencia del amor propio, de la querencia de uno mismo, fueron provocando un desarrollo negativo en el principal personaje, que se fue transformando de una manera bestial en un hombre posesivo, grosero, violento incluso, y que al final terminó por hacerle daño a alguien más y también se hizo daño él mismo. Y creo que con la lectura de esta novela, con este libro, si uno lo lee con un buen razonamiento, uno va a darse cuenta de la importancia que tiene que nos empezamos a querer nosotros mismos, indiferentemente si nos quiere alguien más o si nadie nos quiere. Lo importante es que tenemos que querernos nosotros mismos, y que no siempre es lo recomendable aislarse de la sociedad. ¿Por qué digo que no siempre es recomendable? Puesto que muchos filósofos, como lo es Nietzsche, Schopenhauer, Dostoyevsky, hablan mucho de la soledad, de aislarse, de refugiarse en el intelecto, en el estudio. No siempre esto es lo adecuado, puesto que al fin y al cabo los seres humanos somos seres sociales y necesitamos de la compañía de los demás para poder subsistir y sobre todo para poder ser feliz. Y con el túnel de Ernesto Sabato podemos tener un claro ejemplo que le sucede a una persona que no sabe relacionarse con los demás y que sobre todo no sabe amarse a sí mismo. Espero que le haya gustado el mensaje, espero que hayan podido entenderme. A veces siento que me complico demasiado explicando, pero bueno, creo que es algo realmente normal, puesto que es mi tercer video, soy nuevo en esto, no tengo guión, capaz para las próximas empiezo a hacerlo, pero creo que di a entender mi punto y di a entender lo que yo quería decir, y espero que les haya gustado. Y si fue de su agrado el video, por favor, ayúdenme dándole like, suscribiéndose,
Y bueno, nos vemos en el próximo video que va a estar bastante interesante.